Losas de piedra natural. La columna vertebral de nuestra industria. Hermosas, durables, difíciles y peligrosas si no se manejan con cuidado. Tan peligrosas que de hecho cada año se reportan serias heridas y hasta fatalidades en los talleres, depósitos y lugares de trabajo donde se les maneja. Proceso tan peligroso que OSHA, entidad federal, ha publicado un boletín especial que advierte los riesgos que prevalecen en cuanto a procedimientos de manejo de losas. Existen muchos riesgos dentro de la industria de la piedra. El más común es el movimiento de losas que exceden los 400 kilogramos, presentando una preocupación latente, elevando el peligro para los empleados de nuestra industria. Si usted maneja losas en talleres, depósitos o hace entrega a clientes, ponga atención. Este programa puede prevenir serias heridas que podrían resultar en fatalidades. Antes de entrar en puntos específicos dentro del manejo de losas, mostraremos algunas normas generales a seguir. 1. Concéntrese en la tarea que está realizando. Cuando maneje losas o bultos, lo único que importa es mover la carga de forma segura y sin incidentes. 2. Siempre mantenga su cinturón de seguridad abrochado cuando esté operando un montacargas. 3. Inspeccione los cables o correas de carga antes de utilizarlos. Busque deshilachaduras o marcas de exceso de uso. Si estos presentan daños visibles, no los utilice. Cámbielos por un par nuevo. Recuerde, cuando exista duda, no los utilice, deséchalos. 4. Cuando no esté cargando losas o bultos con el montacargas, conduzca con la pluma de carga lo más bajo posible, sin que la pinza de presión se arrastre por el piso. Siempre estacione el montacargas en zonas planas, fuera de áreas de tráfico con la pluma de carga descansando sobre el piso. 5. Cuando baje losas sobre una rampa o cualquier tipo de inclinación, siempre opere el montacargas en reversa para controlar mejor el peso de la carga y los efectos de la gravedad. Suba con la carga enfrente y siempre baje en reversa, manteniendo el control de la carga en todo momento. 6. Mover losas es peligroso. Mantenga su atención en la carga en todo momento, no se distraiga y no distraiga al personal que trabaja con usted. Observe la losa, controle su velocidad, tenga cuidado con baches, agujeros o cualquier otro obstáculo en el camino. Nunca se detenga abruptamente. Planee de antemano su ruta y coméntela a su ayudante. Mantengan siempre la comunicación entre ambos. Descuidar cualquiera de estos puntos puede resultar en costosos daños materiales y puede ser letal para los empleados. 7. Cuando cargue o descargue camiones, asegúrese de utilizar cuñas en los neumáticos para prevenir que el camión se mueva. 8. Un caballete con un ángulo menor a 90 grados en la base es recomendable para abrir los bultos. Recargar bultos en un ángulo de 90 grados no es seguro. Una base en ángulo menor a 90 grados no dañará la integridad del bulto cuando tenga que manejar losa por losa y tenga que volver a cerrar el bulto. 9. Al mover bultos, trate de levantarlos como máximo de 20 a 25 centímetros del piso. 10. Al inicio de cada turno de trabajo, revise que los montacargas se encuentren en condiciones óptimas de operación. Reporte cualquier mal funcionamiento a su supervisor. Mantenga un registro y anote en él los resultados de las inspecciones diarias a cada montacargas. Asegúrese que los equipos de seguridad del montacargas funcionen adecuadamente, incluyendo el cinturón de seguridad, alarmas auditivas, lámparas intermitentes y faros de seguridad. Cada montacargas debe tener un extintor de incendios tipo ABC. El extintor debe estar montado cerca del conductor para que éste pueda utilizarlo en caso de una emergencia. 11. Siempre utilice el equipo de protección personal, PPE, que incluye cascos y botas con puntas duras. Es importante saber que las losas pueden exhibirse de diferentes maneras en los depósitos, talleres o almacenes de exposición, incluyendo caballetes o rieles con postes de acero. Los procedimientos varían según la compañía y locación. Este bulto es mostrado en forma vertical. Nota: no se necesita una pluma de montacargas para mover bultos con grúa. A estas losas les añadieron patas como soporte. Aquí tenemos bultos colocados en forma vertical para facilitar la operación con el montacargas. Ahora veamos cómo se mueve un bulto de losas con montacargas. Primero, el ayudante dirige al conductor para que éste coloque el gancho por arriba y al centro del bulto. Una vez en posición, el conductor estaciona el montacargas con el freno de emergencia puesto. El ayudante debe verificar que el gancho funcione adecuadamente, al igual que el pasador de seguridad. Al colocar los cables, cerciorarse de que estén por fuera de los postes verticales donde hacen contacto con la parte inferior del bulto. Deben colocarse alrededor de los postes verticales antes de conectarse al gancho.
Antes de levantar el bulto, asegúrese de que los cables estén parejos, centrados y balanceados en la posición correcta, por fuera de los postes verticales. Una vez enganchado, el ayudante dirigirá al conductor para que levante el bulto no más de 20 a 25 centímetros del piso. El ayudante debe permanecer en contacto con el bulto para ayudar a guiarlo a una distancia aproximada de un brazo. Para abrir un bulto y transferirlo a un caballete, los cables deben colocarse directamente dentro de los postes verticales de madera. Una vez que los cables estén tensos, los postes verticales se pueden remover. Después de remover los postes, el ayudante dirigirá al conductor para colocar el bulto centrado en el marco de metal. Colocando los cables dentro de los postes verticales, evitará que estos queden atrapados entre el bulto y el caballete cuando se coloque en él las losas. Abra el bulto ligeramente. Remueva las losas con una pinza de presión utilizando un montacargas o grúa. Para volver a cerrar el resto del bulto, coloque los postes verticales en posición paralela. De ser necesario, ayúdese con una pinza. Bloques de madera adheridos a los postes verticales sirven para reemplazar el espacio que ocupaba la losa o losas que se removieron del bulto. El bulto es cerrado y puesto nuevamente en posición vertical. Cuando mueva losas individuales, un bloque de madera es utilizado como cuña para separar las losas. Así, la pinza de presión puede ser colocada fácilmente. El ayudante dirigirá al conductor para colocar la pinza por arriba al centro de la losa. Una vez que el ayudante esté seguro a una distancia de un brazo, la losa puede ser levantada. Ahora veamos cómo mover una losa a un caballete. El ayudante guía al conductor y a la losa a la posición final. Una vez que la parte posterior de la losa esté nivelada y en contacto con el caballete, la losa puede ser bajada hasta que ésta descanse sobre el caballete. Cuando la losa descanse sobre el caballete, la pinza puede ser liberada. Mover una losa con grúa o con montacargas es muy similar. Recuerde que al manejar losas, el punto clave para el encargado del almacén es mantenerse siempre a la orilla a la distancia de un brazo. Hay 3 maneras de cargar un camión de plataforma: con caballetes, con postes o sin soporte alguno. Sin importar el método, nunca sobrecargue el camión con más losas de las que pueda cargar. Cuando cargue un camión de plataforma con caballetes, siempre debe haber un ayudante en el piso y uno en el camión. El caballete debe estar fijado seguramente a la plataforma del camión. Las losas deben colocarse cara a cara y espalda con espalda, evitando daños a la superficie pulida. Cuando se le coloquen correas para asegurar las losas a un caballete sobre un camión, utilice pedazos de alfombra para evitar que las correas de nylon dañen la superficie de las losas. Las primeras correas son colocadas alrededor de la losa y el caballete. Enseguida, las losas y el caballete serán afianzados al camión utilizando unas correas más gruesas que se sujetarán al riel del camión, pasando sobre el caballete con losas y terminando del otro lado del camión, sujetándose al otro riel. Las correas deben estar a un costado de los postes verticales del caballete. Recuerde, las losas deben ser cargadas siempre sobre caballetes de forma decreciente en tamaño para prevenir rupturas en ellas. Las losas más altas deben estar siempre en la parte interior. Ahora veamos cómo cargar bultos en un camión de plataforma con postes. Primero, prepare los postes con travesaños para asegurar los bultos. Asegúrese que el conductor del camión tenga suficientes cadenas y correas. Debe haber 4 cadenas por cada fila de bultos a cargar en el camión. El proceso de carga dicta que el conductor debe colocar un cono naranja delante del camión para indicar que está en proceso de carga. Como mencionamos anteriormente, el conductor debe colocar cuñas a las llantas para prevenir el movimiento del camión durante la carga. 2 ayudantes deben dirigir el bulto sobre el camión, alineándolo por encima de 2 rieles de madera que inclinarán al bulto contra los postes. Remueva las correas únicamente cuando el bulto descanse sobre los postes. Una vez que cargue el lado opuesto, utilice las cadenas para asegurar los bultos al camión. Sujete las cadenas al riel del camión, pasando por encima de los bultos y terminando de afianzarlos al otro lado del camión, sujetando las cadenas al riel. Utilice las juntas para hacer tensión en las cadenas. Para mayor seguridad, también pueden añadir correas. El tercer método es con un camión sin postes o caballetes. Coloque el primer bulto descentrado. Manteniendo tensión en los cables, coloque postes de madera cortando la parte inferior en un ángulo de 45 grados para afianzarlo al riel del camión. Estos postes son utilizados para prevenir que el bulto se caiga del camión. Una cadena es aplicada al bulto para que no se caiga hacia el centro del camión. Una vez que el bulto esté asegurado al camión, remueva los cables.
Coloque el segundo bulto paralelamente a un costado del primero. Una los dos bultos con soportes estabilizadores en medio y por encima, por ambos lados de los postes verticales. Una vez que estén estables, remueva la cadena temporal para seguir afianzando la carga. Elimine los cables de carga solamente después de haber añadido postes laterales al riel del camión, como lo hizo con el primer bulto. Entrecruce cadenas alrededor de la parte superior de los postes verticales, 2 cadenas por cada poste. Sujete las cadenas a los rieles del camión con abrazaderas. Para añadir protección a la carga puede colocar una correa. Como precaución, el conductor debe revisar la condición de las cadenas cada 160 kilómetros. Para remover los bultos de la plataforma del camión, simplemente haga lo contrario al proceso de carga. Al cargar losas en el camión de algún cliente en sus instalaciones, asegúrese de que la persona que lo haga siempre mantenga la distancia mínima aproximada de un brazo. Cuando descargue losas de un caballete en las instalaciones de su cliente, utilice las patas hidráulicas del camión para estabilizar y hacer más segura la descarga. Antes de operar la grúa, cerciórese de que no haya algún obstáculo por encima de la grúa. Antes de desabrochar las correas, centre el gancho de la grúa por encima de los bultos. Coloque los cables alrededor del bulto. Abroche los extremos de los cables dentro del gancho de la grúa. Y como último, levanta el bulto del caballete que está sobre el camión y guíelo al caballete que está en el piso. Le recordamos que debe haber un ayudante guiando las losas en todo momento. Ahora veamos cómo descargar un contenedor cerrado. Remueva los sellos con pinzas de corte y asegure las puertas a la caja con correas. Primero, debe remover los bloques inferiores que refuerzan la carga, así como los clavos del piso del contenedor. Esto debe hacerse antes de remover cualquier refuerzo superior. Para evitar que las personas que descargan bultos del contenedor sufran de accidentes al caerles un bulto encima, es necesario remover los soportes superiores de los bultos siguiendo una secuencia específica. Empiece primero por remover el soporte más lejano del bulto posterior del lado derecho. Para mayor seguridad, remueva un lado a la vez, un bulto a la vez, y desde el soporte más lejano al más cercano a la puerta. El resultado, solo un bulto estará libre, y el personal del almacén estará libre de cualquier peligro por la inclinación del bulto. Después remueva los soportes de la parte trasera solamente del primer bulto. De nuevo asegúrese que el personal esté fuera del área del material inestable. Una vez que el bulto esté libre, sáquelo con pinzas especiales para montacargas comúnmente llamadas cascada, las cuales se muestran aquí. También puede hacerse con cadenas, un método menos sofisticado. El montacargas se utiliza para levantar el bulto con mucho cuidado y sacarlo del fondo del contenedor, dejando el extremo del bulto en el borde del contenedor. De esa manera, un segundo montacargas con pluma es utilizado para colocar los cables o correas al bulto, mientras este es asegurado por el primer montacargas. Cuando exista tensión en los cables, puede remover las pinzas o la cascada. El proceso continúa con el siguiente bulto. Remueva el soporte frontal y luego el posterior. El proceso para el tercer y cuarto bulto difiere un poco. Luego de cortar el soporte frontal del tercer bulto y antes de cortar el soporte trasero, el cuarto bulto debe ser asegurado a la caja del contenedor con una cadena. Esto es de suma importancia. Si no se asegura el bulto a la pared del contenedor, este puede desequilibrarse y caer al remover el último soporte para remover el tercer bulto. Una vez que el cuarto bulto se asegure con las pinzas o cascada, la cadena puede ser removida. Elimine los soportes de los bultos restantes siguiendo los mismos pasos. La diferencia ahora es que los bultos, al estar libres, deben arrastrarse a la parte trasera del contenedor utilizando una cadena, correa o cables. Este proceso es bastante inestable y el personal del almacén debe estar retirado de esta área al iniciar el movimiento de los bultos. Si usted no dispone de las pinzas o cascada, o un segundo montacargas, aquí demostramos cómo un cable es utilizado para arrastrar el bulto hacia la puerta trasera. Llévelo hacia el extremo, manteniendo siempre el cable alrededor del poste vertical del bulto. Una vez fuera, el primer cable se centra en el bulto en la parte superior, agregando un segundo cable por dentro de los postes verticales. Una vez tenso, se levanta el bulto. Estas guías de seguridad para el manejo de losas han sido desarrolladas y utilizadas cuidadosamente para manejar millones de losas. Utilícelas como base y combínelas con los procedimientos de seguridad de su propia compañía. Pueden ayudar a salvaguardar y protegerle a usted, a otros trabajadores y a los clientes que visitan sus instalaciones. Nadie, ni el más experimentado profesional en el manejo de las losas, está inmune a cometer un costoso error que pueda causar una herida o incluso la muerte.
Tome el tiempo necesario para ver este video frecuentemente. Nadie puede aprender lo suficiente acerca de la seguridad en el manejo de losas. Este debe ser un proceso de educación constante que le haga tomar conciencia en todo momento acerca de la manera apropiada de manejar losas para protegerse a usted mismo, a sus compañeros de trabajo y a sus clientes.